Lección número 10, domingo 8 de marzo de 2026. Un paralítico es salvado. Tenemos la lectura bíblica, se encuentra en Lucas capítulo 5, versículos de 17 al 26. También tenemos el texto por memorizar en Mateo 18, 11. Tenemos dos subtítulos. Primero, el relato del paralítico. También tiene una referencia, la cual usted puede buscar. Está en Mateo 8, capítulo 8, versículo del 8 al 10. También tenemos Mateo capítulo 9, versículos 18 al 19. Y también tenemos en Mateo capítulo 15, del 22 al 28. Y el segundo subtítulo tenemos por nombre Poder para perdonar pecados. También tiene su referencia en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. También Lucas, capítulo 8, 47 al 48. También tenemos Lucas, capítulo 7, del 41 al 50. Antes de empezar este hermoso estudio, vamos a rogar al Padre que nos dé la gracia. Padre, en esta hora, Señor, encontramos que no somos dignos de abrir tu palabra. Porque cuando abrimos tu palabra es como un espejo que nos alumbra nuestro pecado. Pero en esta hora, Señor, vamos a estudiar este capítulo 5. Ayúdanos, Señor. Este hombre Lucas, que era un doctor, Señor amado, pero sabemos que fue inspirado por ti. Ayúdanos, Señor, para poder entender tu palabra, para poder tomar esto como un agua fresca para nuestra vida. Padre, en esta hora ayuda a cada profesor, dele la inteligencia, la sabiduría y el entendimiento para que ese alumno sea edificado por tu palabra. Ahora, Señor, levántanos esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar este capítulo 5, tenemos un pequeño esquema que ya está subdividido aquí en la Biblia. Si usted tiene la Reina Valera, ya, yo también la veí en la NBI y en la Nueva Traducción Viviente. Tiene otros nombres, pero ya está subdividida. La Reina Valera, la que usted tiene en su mano, nosotros encontramos son 26 versículos, pero está subdividido. Del 1 al 11 nosotros vemos la pesca milagrosa. Del 12 al 16 nosotros encontramos que Jesús sana a un leproso. Y el que nos compete hoy es el capítulo 17 al 26, como viene diciendo, que por título dice Jesús sana a un paralítico. Pero no podemos dejar por alto la pesca milagrosa y Jesús sana a un leproso. También vamos a profundizar porque también hay enseñanzas que apuntan a Cristo como el Todopoderoso, ese Jesús que tiene la capacidad de perdonar, pero ya vamos a entrar en detalle. Pero mire, el capítulo 5 ocurre al inicio del ministerio público de Jesús. Si nosotros retrocedemos un poquito, en el capítulo 4, Jesús empieza su ministerio, pero dentro de una sinagoga. Pero ahora, en el capítulo 5, es el inicio del ministerio público de Jesús, porque ya vamos a ver que él estaba en el lago Genesaret, ¿cierto? El cual también tiene otro nombre. Es decir, el mar de Galilea en algunas ocasiones también es llamado el mar de Tiberias. Mire, en realidad este lago es inmenso, de agua dulce, más de 200 metros bajo el nivel del mar, y sirve como fuente principal de agua y comercio para la región de Galilea. Entonces, era un mar exquisito para el comercio y la pesca. Acuérdense que la región era activa en comercio y pesca. Muchas personas vivían de la pesca, como Simón Pedro, Santiago y Juan. Era una zona de pescadores. Y ellos trabajaban de noche, porque si nos vamos a la cultura, ellos tenían la tradición o la cultura que ellos tenían que ir a pescar de noche porque era más fácil pescar. Pero si nosotros vamos a la situación religiosa, en ese tiempo la religión judía estaba muy influenciada por los líderes religiosos.
Nosotros sabemos que existen por lo menos 5 partidos políticos entre los hebreos en aquellos días. Nosotros conocemos los saduceos, los fariseos, los escribas, pero mire, déjeme decirle que hay tres más o dos más, que son los herodianos, que eran como, tomaron su nombre del Herodes el Grande. Mire, ellos apoyaban la adopción de la cultura y política greco-romana en Palestina. También ellos unieron fuerza con otros partidos en la conspiración para dar muerte a Jesús. Y eso usted lo puede encontrar en los versículos, Mateo capítulo 22, versículo 16, y en Marcos 3:6. También encontramos los fariseos, lo cual nosotros entendemos cuando Jesús también los llama hipócritas. El nombre de fariseo significa separado o separar. Ellos eran de otro nivel. Muchos servían al concilio, considerados doctores de la ley. Los escribas eran considerados laicos. Diferían de los saduceos en la doctrina de la resurrección. Comprendían la venida del reino por cumplimiento literal de la promesa hecha a David, el rey que reinará sobre Israel por siempre. También tenemos, mire, a los saduceos. Ellos negaban la resurrección o la vida después de la muerte, junto a la doctrina del castigo eterno y el reino literal. Le estoy haciendo un resumen más o menos para que vamos entendiendo que hay ciertos partidos políticos en los tiempos de Jesús, el cual lo enfrentaban cada día. Mire, ellos negaban que Dios controlaba la historia e insistían en el libre albedrío y la responsabilidad de los humanos para tomar decisiones sabias conforme a la ley. Guardaban solo los libros de Moisés, los primeros libros del Antiguo Testamento, como autoridad suprema. Negaban la existencia de los ángeles. Los celotes, ellos eran los agitadores revolucionarios, ardientes nacionalistas que esperaban la oportunidad para rebelarse contra Roma. Se resistían a pagar impuestos a Roma o al templo. Coincidían con los fariseos en el apoyo a la ley judía. 2 celotes reclutados por Jesús eran Judas Iscariote y Simón el cananita. Y los esenios, los puristas separados. Ellos creían la inmortalidad del alma, en los ángeles y un elaborado esquema profético en fin de los tiempos. Algunos esperaban a 3 diferentes Mesías. Bueno, y ahí les dejo más o menos un breve resumen de los partidos políticos. Acuérdense que la religión predominante era influenciada por estos 5 líderes religiosos. Tenemos los fariseos, los escribas, los senios, ¿cierto? Los herodianos, y también los celotes y los saduceos. Entonces, ellos eran estrictos en la interpretación de la ley de Moisés y muchas veces criticaban a Jesús porque sanaba en sábado, perdonaba pecados, se relacionaba con pecadores y publicanos. Pero también tenemos el contexto, vamos a pasar al contexto social. Habían varios grupos marginados en la sociedad. Usted puede darse cuenta, ¿se acuerda? El leproso eran considerados impuros. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, odiados por trabajar para Roma. Habían pobres y mujeres viudas o con enfermedades. Entonces, en la época de Jesús, se encontraron ciertas clases, situación religiosa, la vida en Galilea, el contexto histórico que estaba aconteciendo. Pero ahora pasaremos al capítulo 5, versículo 1. Y dice así, en el nombre del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaban de tal manera que ellos querían escuchar la palabra de Dios. La fama de Jesús fue creciendo de tal forma que eran muchos que se agolpaban. Eran muchos los que estaban alrededor de Jesús
Mire, la palabra lo dice. La multitud se agolpeaba alrededor de Jesús, no importaba dónde estuviese, sea en la casa, o en la ribera del mar de Galilea, o en el lago Genezaret, como se lee literalmente en Lucas. El gentío o los hombres que estaban al lado de Jesús, ¿qué querían hacer? Oír la palabra de Dios. Literalmente escuchar la palabra de Dios. Mire, las palabras de Jesús eran procedentes del Padre, es decir, enseñaba lo que procedía de Dios. La actividad o lo que Jesús hacía era proclamar la palabra de Dios a la multitud que se agolpaba en torno a él. Si usted va al final de su ministerio, Jesús dice en su oración al Padre: las palabras que me diste les he dado. Yo le he dado tu palabra. Juan capítulo 17, versículo 8 al 14. El impacto, mire, el impacto que Jesús tenía en la multitud de esos hombres, el impacto que producía era una enseñanza notable. Jesús predicaba la palabra de Dios y esta predicación causaba un profundo impacto entre los que oían. ¿No se requería el predicador cristiano? ¿No se requiere un predicador cristiano otra cosa que el compromiso de predicar la palabra de Dios? Se necesita el compromiso de predicar la palabra de Dios. Eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Por eso es necesario, en mis hermanos, que el único propósito de Jesús era enseñar la palabra de Dios. Y nosotros lo encontramos, dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es necesario que nosotros hoy día en estos tiempos prediquemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. Ellos se agolpaban a Jesús para poder escuchar. Era tan necesario, escuchar la palabra de Dios. Y pasamos al versículo 2, al 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Tras haber pescado toda la noche, sin algo que mostrar que en su arda labor, alguno dice que reparaban, algunos la lavaban, secaban o reparaban sus redes para otra noche de trabajo. Dios cambió el púlpito por una barca. Entonces podemos sacar en conclusión, ¿cierto?, que esa barca era de Simón Pedro. Y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Cierto? Y vamos al versículo 3, dice: y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿vio?, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Al sentarse en la barca un poco alejado de la orilla, Jesús tenía una plataforma desde la cual podía dirigirse a la gente sin que se apretujaran o se agolparan. Es más, existen en la orilla del mar de Galilea varias enseñanzas cuyas cualidades acústicas la hacen anfiteatros naturales. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que Dios ocupaba la geografía, Dios ocupaba lugares estratégicos para poder, donde las palabras de una persona, de una barca, se pueden oír claramente en las laderas que suben a la orilla del lago. Entonces Jesús, siempre ocupó lugares estratégicos para poder predicar la palabra de Dios. Aquí nos encontramos también que, mire, esa barca era de Simón Pedro, a quien el Señor había sanado a su suegra.
a la suegra, ¿se acuerda? Si nos vamos un poquito al capítulo 4, Jesús sana la suegra de Pedro. Entonces Pedro conocía a Jesús, entendía cómo Jesús actuaba. No era, mire, no era de la sociedad más baja, no pertenecía a la sociedad más baja, era propiedad de una barca y se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea. No quiere decir esto que fuese un hombre pudiente, pero el hecho de tener una casa o un barco era indicativo de ser una persona la que podríamos llamar hoy la clase media. Una vez alejada un poco la barca de orilla, el Señor se sentó. O sea, lo leímos, ¿cierto? Eso era una posición habitual que asumía el maestro de la sinagoga. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 4, versículo 20. La lectura de la palabra se hacía en pie y el comentario sentado. Lucas pone este relieve en su intención que Jesús era el maestro y que su misión era enseñar la verdad del reino a los hombres. Entonces, lo que Dios quería enseñar era la palabra de Dios. Pero quería encontrarse con Pedro para poder ocurrir un milagro. Quería demostrarle a Pedro que él era el Todopoderoso. Jesús, mire, el escenario, nos vemos del 1 al 3, Jesús utiliza lo ordinario, una barca de trabajo, como plataforma para lo sagrado, que es la enseñanza. Vamos a encontrar del 4 al 5 algo interesante. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro mostró un escepticismo, algo que no le cruzaba por su mente. La reacción de Pedro fue algo natural. La orden de Jesús era extraña por tres razones. Cuando subía el sol, los peces se iban al fondo del lago. Por eso los pescadores trabajaban de noche. Segundo, ellos pescaban por una pesada red de arrastre que se colgaba al costado de la barca y era sostenida por dos hombres o entre dos barcas y se ponían a bajarla a mucha profundidad. Tres, se acababan de pescar toda la noche sin resultado, por lo que a esa hora las perspectivas eran mucho menos alentadoras. Entonces, para ellos, echar la red, lo normal era que los peces permanecían en la orilla y se desplazaban durante horas de día hacia la parte más honda del lago, por la cual Pedro pescaba de noche. Sin duda alguna, Pedro pensó que la orden de Jesús no tenía sentido, pero él obedeció de todas maneras y fue recompensado por su obediencia. Nosotros encontramos que Jesús fue recompensado. El milagro, la llave del milagro, más en tu palabra echaré la red. A pesar de todo, de la inconsistencia, del escepticismo que tenía Pedro, él creyó y dijo: más en tu nombre echaré la red. Y Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra eché la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces encontramos que Pedro, a pesar de su escepticismo, de su incredulidad, podemos decir, Dios manda este hermoso milagro.
Algunos dicen, algunos ateos y hombres que no creen en los milagros de Dios, que fue suerte, que fue un momento que de, valga la redundancia, un milagro que Dios provocó. Amor, corta eso, un poquito, retrasa un poquito, ¿ya? Entonces, Dios ocupó a lo mejor una barca, algo que Dios siempre hace estas cosas maravillosas. Nace un pesebre, un pesebre que era prestado, no era de él. Eh, Se monta en un asno que no es de él y ocupa una barca para poder predicar. A Dios no le importa que estemos entre las cuatro paredes. A Dios le importa que nosotros prediquemos al aire libre, que nosotros prediquemos, porque él, el vivo ejemplo, él predicaba la palabra de Dios a donde él estaba. Sanaba enfermos, como lo vamos a ver ahora. Sigamos leyendo. Y dice, y respondiendo Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La orden, la orden estaba. Entonces él obedeció y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces Dios ocupó a Pedro, le dio un propósito, ahora le va a dar un propósito de vida, pero antes el hombre necesita una convicción, una reacción, una convicción de pecado ante la santidad de Dios. Y eso lo vamos a ver en la reacción de Pedro, viendo. Entonces, mire, la bendición de poder obedecer. Primero, Pedro obedeció a Dios, más en tu nombre eché la red. Le obedeció y hubo un beneficio. Y ese beneficio fue, entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban alrededor de la barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundía. La abundancia, la abundancia de poder obedecido a Dios. Más en tu palabra echaré la red. El resultado y el propósito lo vemos del 6 al 11. La provisión sobreabundante de Dios. Y Pedro, al ver este milagro tan maravilloso, viendo este Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La captura extraordinaria fue un milagro indiscutible que asombró a todos los pescadores en Capernaum. Pedro se dio cuenta de inmediato que estaba delante de la presencia del Santo Dios durante el ejercicio de su poder divino y sintió vergüenza profunda por su propio pecado. También lo podemos ver en Job, Isaías 6:5, que también sintieron eso de estar delante de la deidad de Dios. Y la reacción de Pedro, ¿cuál fue la reacción de Pedro a estar delante? Aparte de mí. No soy digno de estar de ti. Sintió tanta vergüenza vergüenza profunda por su propio pecado ante la santidad de Dios. Y lo vemos acá, el versículo 8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Convicción de pecado. Primero obedeció, al obedecer un milagro y entendió y se arrepintió de su pecado. Y ahora Dios le entrega un propósito, un nuevo llamado de pescador de peces a pescador de hombres. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, lo siguieron. Entonces, Dios le da un nuevo llamado a Pedro.
La reacción de Pedro fue tan abrumadora que esa convicción de pecado fue tan poderosa ante la santidad de Dios. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos delante de la presencia de Dios. Nosotros nos sobreabundamos de la gracia y el temor de Dios también. Y eso vemos en la pesca milagrosa, también lo podemos ver en Mateo y en Marcos. Hay diferentes términos, diferencias que se pueden decir, pero todos conllevan a que Dios es el que da y el perdón de pecado y nos constriñe para poder sentir el pecado de nosotros. A pesar, mire, Pedro estaba basado, para hacer un resumen, Pedro estaba basado en la experiencia humana, porque él decía, pescamos toda la noche, no podemos pescar en toda la noche, pero a pesar que Jesús estaba ahí, no le creyó. Le dijo, Jesús le dio un mandato, le dice, boga adentro y tira la red y saca y hace un milagro. Y el resultado y el propósito fue la provisión abundante. Pero la reacción de Pedro para mí fue la más extraordinaria. Fue convencido de pecado ante la santidad de Dios. Y el nuevo llamado y el propósito que Dios le dio de pescadores de peces a pescadores de hombres. A nosotros Dios nos dio un propósito. Primero nos constriñó, lo convenció de pecado, ¿cierto? Y también nos dio un propósito de ser pescadores de hombres, pescadores en multitud, pescadores en gran cantidad de hombres. Por eso que el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros. Que este relato del 1 al 11, que el Señor nos ayude. Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Es lo mismo que pasa en estos tiempos. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. A pesar de todo, tenemos que seguir a Jesús. ¿Hay hombres que se van a levantar? Sí. Pero nosotros tenemos a Jesús, el Todopoderoso. Su sacrificio, lo dejaron todo. Su sacrificio era notable en una cultura que valoraba tanto la lealtad a la familia y al clan. Ellos dejaron todo, su familia, su trabajo. Simón Pedro era dueño de la barca. No eran pobres, eran de clase media, si lo llevamos a esta época. Pero mire, hay un propósito que nosotros tenemos que cumplir, que lo iba a cumplir Pedro. Después se convirtieron en los discípulos de Jesús. Y aquí inician también los primeros discípulos de Jesús. Entonces, lo hemos entendido y vamos a entrar a otro comentario, a otro texto que se llama o tiene subtítulo Jesús sana a un leproso. Dice así el versículo 1. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, y él cual viendo a Jesús se postró el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Nosotros cuando leemos este párrafo, ¿cuánto hemos leído? ¿Cuánto lo hemos escuchado? Pero mire, si nosotros entramos a analizarlo, dice que estaba lleno de lepra. Nosotros también en otras versiones la encontramos y dice que estaba su lepra muy avanzada. La lepra, mire, en Palestina se conocían dos clases de lepra. Una era más bien una grave enfermedad de la piel y era menos seria. La otra empezaba por un punto y de allí sí se iba comiéndose la carne hasta que al paciente no le quedaban más que los muñones de las manos o de las piernas. Era literalmente una muerte en vida. Nosotros vemos las disposiciones a la lepra que se encuentran en Levítico. Si nos vamos nosotros a Levítico 13, 14, nosotros encontramos ciertas restricciones que ellos podían tener y que tenían que tener. Acuérdense que ellos tenían que decir inmundo, inmundo.
Levítico 13:14, dice 45, 13:45, y el leproso, quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y así usted puede leer el 13:14. Es una tarea también para usted que es importante saber qué pasaba con la lepra, que tenía, ellos eran, mire, lo más terrible, para que usted vaya entendiendo, lo más terrible era el aislamiento al que tenía que someterse el paciente. El leproso tenía que ir gritando por todas las partes, inmundo, inmundo, tenía que vivir solo, fuera del campamento, se le excluía de la sociedad humana y se desterraba del hogar. El resultado es aún que las consecuencias psicológicas de la lepra era tan seria como física. Entonces, hay un hombre, sucedió que estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo que Jesús se postró en el rostro en tierra, le rogó diciendo, Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y lo más maravilloso, que extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hay un comentario que me gustó y que dice, Jesús tocó al intocable. Su mano fue al encuentro del hombre de cualquier otro que se habría alejado. Esto nos sugiere dos cosas. La primera que cuando nosotros o cuando nos despreciamos a nosotros mismos, cuando tenemos el corazón amargo por la vergüenza, recordemos que a pesar de todo, Cristo nos tiene en la mano. Mark Rutherford proponía una nueva bienaventuranza. Bienaventurados los que sanan del desprecio propio. Eso es lo que Jesús hacía y hace. Y en segundo lugar, es la esencia del Evangelio el tocar lo intocable, perdonar lo imperdonable y amar lo inamable. Jesús lo hacía. Y por tanto debemos hacerlo nosotros también. Ese comentario me gustó. En ese tiempo la lepra lo consumía de tal forma que ellos morían. La única sanidad era un milagro. Había otra que se podía sanar. Si usted va a Levíticos 13, 14, había una que sanaba. Pero lo dejaban cierto día, al octavo día el sacerdote iba y se veía que la lepra seguía, tenían que seguir ciertos días más. Pero si eran libres, si ya no estaba la lepra, ellos tenían que hacer un sacrificio. Eso lo vemos en Levítico 13 y 14. Entonces, la mayoría de las personas, mire, cuando Jesús extendió la mano y le tocó, la mayoría de las personas temían contagiarse de la enfermedad a través del contagio físico. Pero Jesús mostró compasión. Jesús no se contaminaba con las enfermedades ni con el mal, sino que traía sanidad, salvación. Quedó sano, literalmente quedó limpio. Entonces, yo me ponía a pensar un poquito y decía, era una lepra avanzada. Y si yo le había leído, ¿cierto? Que era una lepra que calcomía el cuerpo, que calcomía todo. Llegó a Jesús y fue sano. Entonces, la pregunta es, ¿fueron reconstruidos su carne? ¿Fue reconstruidos sus nervios? Póngase a mirar un poco. No dice que era una lepra leve, sino que era bien avanzada, ya estaba a punto de morir. Dice, acuérdese que empezaba de un punto y allí comiéndose la carne hasta que decían que a veces se comía la nariz y solamente no le quedaban sus partes. Dios es misericordioso. Jesús extendió la mano y lo tocó. Y lo más maravilloso, que al instante, esto es lo maravilloso, que al instante fue sano.
fue sano. Jesús le encargó al hombre que cumpliera los requisitos normales, ¿cierto? Si nosotros leímos un poquito más abajo, avancemos. Y él mandó, mira, antes de eso, este hombre leproso viene con humildad. Si quieres, a la voluntad del, ¿cierto? Dice, si quieres, límpiame. Si quieres, puedes, si quieres. La autoridad que Dios tiene sobre lo imposible lo vemos en la limpieza del leproso del 12 al 16. Hay una petición de fe, el versículo 12, que dice, sucedió estando con él una ciudad, presentó al hombre lleno de lepra, cual viendo a Jesús se postró en rostro en tierra y le rogó. El hombre leproso reconoce la soberanía de Jesús y le dice, si quieres, puedes, no cuestiona el poder, sino la voluntad. El toque que rompe barrera, versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó y fue sano. Jesús hace lo impensable, toca lo intocable. La pureza de Jesús no se contamina, sino que su santidad invade la enfermedad. Mire qué precioso. La santidad de Dios invade la enfermedad. Y nosotros vemos del 14 al 16 para ir avanzando. El mandato del testimonio 14 y 16. Jesús prioriza el cumplimiento de la ley, presentándose al sacerdote y busca el retiro para orar, enseñando que el éxito público requiere intimidad privada. Y eso lo vamos a leer. Y él mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, se lo dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según el mandato de Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle, y para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, lo que hace Jesús, preséntate al sacerdote y deja que te examine, lleva contigo la ofrenda. Lo que eran sanados de lepra necesitaban que los sacerdotes los declarara limpio, y entonces se ofrecía un sacrificio en su nombre. Pero lo más maravilloso, que Dios hizo un milagro, sí, maravilloso, pero también un milagro físico, pero también uno social. Él fue restaurado al contexto social, fue incorporado, él fue sanado físicamente, pero también social. Él puede volver a su estado normal, él puede hacer todo normal. Es lo mismo que nosotros. Nosotros somos los leprosos y nosotros vamos a Jesús. Nosotros somos necesitados y vamos a Jesús. Y Él nos restaura a la sociedad para que seamos hijos de Dios. Entonces ese hombre fue restaurado. Ese hombre fue restaurado físicamente y socialmente. Entonces, Dios siempre cumpliendo las leyes. Entonces, y pasamos y terminamos, Jesús sana a un leproso. Pero ahora pasaremos a Jesús sana a un paralítico. Entonces pasaremos al 17 que dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, nosotros vemos doctores de la ley, esto es, escribas. Estos líderes judíos vinieron de tan lejos como Jerusalén. La reputación de Jesús se había propagado tanto que los escribas y como fariseos venían y se dedicaban a observarlo. ¿Para qué? Para poder criticarlo. Entonces, nosotros ya entramos aconteciendo un día que él estaba sentado, perdón, enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él.
Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, y poniendo en medio delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí entramos a un tema de conflicto. Y aquí ya aparecen los escribas y los fariseos en la escena. La oposición que no se daría por contenta para poder llevar a Jesús a la muerte sale a la luz. Entonces ya aquí empieza a salir un poco la doctrina de los fariseos y los escribas. Mire, si nosotros queremos entender un poco lo que pasó con Jesús, tenemos que saber algo de la ley, de la relación que tienen con ella los escribas y los fariseos. Entendamos un poquito el contexto donde vienen ellos y por qué son tan estrictos la ley. Cuando los judíos volvieron, mire, de Babilonia hacia en el año 440 a.C., sabían muy bien que se había desvanecido su esperanza de la grandeza nacional. Por tanto, decidieron alcanzar su grandeza siendo el pueblo de la ley, aplicando toda sus energías al conocer y el cumplir la ley de Dios. La base de la ley eran los 10 mandamientos, que son principios generales de vida, no son reglas ni reglamentos. No nos dicen que no tenemos que hacer en cada circunstancia, lo que tenemos que hacer en cada circunstancia. Y para una cierta sección del pueblo judío, aquello no era suficiente. Lo que querían no eran principios generales, sino reglas que cubrieran todas las situaciones imaginables. Así que se pusieron a deducir y elaborar todas las reglas a partir de los 10 mandamientos. Hemos de tener en cuenta dos cosas. La primera es que los escribas y fariseos esas reglas eran cuestión de vida o muerte. El quebrantar una de ellas era cometer un pecado mortal. El segundo, solo quienes las tomaban tremendamente en serio podían intentar guardarla, porque hacían la vida sumamente incómoda. Solo los menos podían intentarlo. Esas normas y reglas no tenían importancia para Jesús cuando oía el grito de la necesidad humana. Para los escribas y los fariseos, Jesús era un transgresor de la ley, un mal hombre que quebrantaba la ley y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Por eso odiaban, al final le entregaron a muerte. Entonces aquí Jesús ve algo inquietante. Ve a un hombre, ¿cierto?, necesitado. Y sucedió que hombres, dicen que son 4, que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, pero querían llevarla adentro y ponerla delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron por el techo poniendo por el medio delante de Jesús. Entonces, quitaron algunos tejados, dice. Por lo general, los techos de los hebreos estaban hechos de vigas de madera que se cubrían con juncos o barro o arcilla. En bien, este techo tenía tejas, y Lucas interpreta el episodio para su lector griego, que habla que abrieron un agujero en el techo. Entonces, hay una imagen que ustedes van a ver donde está la sala de estar, donde ellos tenían su lugar donde podían reunirse, y algunos dicen que tenían paja, una viga y relleno con tejo o paja, y ahí abrieron. Y también hay la cultura hebrea que también sacaban los muertos, el ataúd también lo sacaban por los techos. Por eso es necesario saber un poco más o menos cómo era el tejado o cómo era hecho las casas, cómo eran hechas. Y aquí entra a lo que vamos a... Aquí entra un poquito lo que Dios quería hacer con este hombre. Pero no hallando cómo hacerlo, ¿cierto? Vamos al 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí Dios tira una bomba para los escribas y sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué?
La fe, mire, la fe de estos hombres, antes que entremos en esto, la fe de estos hombres es tu amigo, la fe de que rompe techos. La presencia de la oposición eran los fariseos, los doctores de la ley. Y aquí encontramos dos cosas, la sanidad del hombre, pero antes que Dios sanara al hombre, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué dijo esto? Porque Dios conocía lo que pensaban esos hombres. 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este hombre que blasfemia? ¿Quién es este hombre que perdona pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Dios, mire, hay un comentario que me gusta, dice, Cristo ignoró la parálisis y atendió primero la necesidad más grande del hombre. Al hacerlo ejerció sin vacilaciones una prerrogativa va exclusiva de Dios. Su sanidad subsiguiente de la parálisis del hombre fue prueba contundente de que él también tenía la autoridad para perdonar pecados. Porque ¿qué es más fácil? Piensa, hermano. Decir tus pecados todos perdonados o levántate y anda. Y eso es lo que quería Dios, porque él quería demostrar algo físico. Porque cualquiera podría decir tus pecados son perdonados. Pero aquí, este hombre dice, ¿quién es este hombre blasfemio? Al que declaraban que estaba diciendo palabras o blasfemia, era condenado a muerte. Según la ley, eran condenados a muerte. Querían matar a Jesús. Entonces, conociendo Jesús el pensamiento de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo, y entre paréntesis dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a casa. Jesús sanó al hombre con el fin de mostrar su autoridad para perdonar pecados. Dios tiene toda la capacidad. Mire, la fe presenta 5 características. Era sólida la fe de estos hombres, ¿cierto? Era sólida, esto es firme, creían en Jesús, tenía poder para sanar. Era humilde la fe, que no esperaba que el Señor viniera a donde estaba el enfermo, sino que el impulso a llevar a este a donde Jesús estaba, costase lo que costase. La fe de este hombre era también dinámica, que impulsaba a los amigos del enfermo a la acción que habían llevado a cabo. Una fe genuina produce obras conforme a ella. Era la fe que no se conformaba con la situación, es decir, no consistía con la enfermedad de un amigo, con él por tanto tiempo, no aceptaba la situación en que se encontraba y deseaba revertirla. Entonces, nosotros podemos entender que la fe de estos hombres, al traer este paralítico, la creatividad de estos amigos, sí, la creatividad de estos amigos que cargaban el paralítico y desmantelaban el techo, y la prioridad de Jesús. Vemos ¿cuál fue la prioridad de Jesús? Del 20 al 23. Del 20 al 23 dice, al ver la fe de ellos, dijo el hombre, tu pecado es tu perdón. La prioridad era perdonar los pecados. Y ahí inicia el perdón de pecados. Y ahí entra el conflicto entre los fariseos y los escribas. La controversia, los líderes religiosos acusaban de blasfemia, solo Dios perdona pecados. La prueba de autoridad, para demostrar su derecho de perdonar lo invisible. Jesús sana el cuerpo, lo visible. Entonces, para poder terminar, primero, Dios conduce, todo da alusión a Cristo de perdonar pecados, que Pedro ante Jesús fue convencido de pecado. Entonces podemos declarar que Jesús es el único que puede perdonar pecados. Entonces, para dar término y dar una aplicación, es necesario obedecer a Jesús aunque no entendamos. Eso lo vemos del 5, capítulo 5, versículo del 1 al 11.
Pedro no entendía nada. Pero la enseñanza que podemos tener es confiar en la palabra de Jesús más que en nuestra experiencia. Dios puede cambiar nuestra situación de fracaso a bendición. Eso podemos encontrar de Pedro. Él encontró un propósito de vida. Aunque no tengamos ni idea o no entendamos lo que está pasando, obedezcamos a Jesús. Reconocer nuestra pecaminosidad delante de Dios. Cuando una persona tiene un encuentro real con Dios, reconoce su pecado y su necesidad de gracia. Para nosotros la humildad abre la puerta al llamado de Dios. Dios usa personas que reconocen su necesidad de Él. Mis hermanos, profesores, nosotros tenemos que entender y reconocer nuestra pecaminosidad delante de Dios. Por eso, ante la santidad de Dios, Pedro dice, aparte de mí, porque soy hombre pecador. Jesús tiene el poder para limpiar pecado. Y eso lo tenemos más que claro. Ninguna vida está demasiado lejos para que Cristo lo restaure. Jesús no solo sana físicamente, también restaura espiritualmente. Y eso lo entendemos y tenemos hartos versículos que sana al paralítico. También puede ayudar a otro. La fe de uno puede ayudar a otro. Interceder por otro. Ayuda a las personas a acercarse a Jesús. Entonces, nosotros podemos decir que por la gracia de Dios un día nos dijo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces que el Señor nos ayude en esta noche ya terminar este estudio, que el Señor le ayude a ustedes. Es un breve resumen que le hice, puede ser más a fondo, usted busque en los simbolismos, la geografía, cómo estaba construidas las casas en ese tiempo de Jesús, cuáles eran los 5 partidos políticos hebreos en aquellos días. Puedes buscar más aplicaciones espirituales, pero lo más interesante es que estamos delante del Señor y que solamente Jesús tenía el poder en ese tiempo de perdonar pecados, de restaurar vida, de dar de donde no valía nada, levantarnos y darnos vida. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y así vamos a terminar este estudio bíblico con una oración. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has dado. Perdónanos, Señor, restaura esta vida y danos capacidad para poder enseñar a nuestros alumnos y que ellos sean edificados. Que ese hombre leproso, que ese hombre paralítico éramos nosotros, Señor. Ese hombre como Pedro también éramos nosotros. No creímos a ti, pero un día te creímos y fuimos sanados, fuimos limpiados y nos diste un propósito. Éramos alguien despreciable para la sociedad, pero Dios nos diste vida. Gracias, Padre, todo lo pido en nombre de Jesús. Amén.